Entrevista a Richard punto, Dawkins, y otros parte han 2. hecho el punto que las religiones entregan un foco social que puede ser para bien o para mal. Puede ser este tipo de foco social que genera lealtad a tu país en tiempos de guerra. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, que fue un desastre ridículo promovido por la cohesión social a la idea de somos británicos y somos mejores, o somos alemanes y somos mejores. Entonces, la cohesión social es una bendición mixta en la que probablemente es más fácil sacar cosas buenas que en la religión. Pero no tenemos ninguna evidencia de sociedades sin religión que hayan sobrevivido por periodos largos. No la tenemos. La aproximación más cercana sería la Escandinavia, moderna, supongo. Son países donde hay prosperidad, hay buenos niveles de bienestar social, hay buena educación, hay buenos servicios médicos. Un mundo que imite a los escandinavos sería un buen mundo para vivir. La pregunta es si ese tipo de sociedad será de largo plazo. Todavía no lo sabemos. Tendremos que esperar para verlo. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos conversando con Richard Dawkins. Estamos de vuelta con Richard Dawkins. Mr. Dawkins, Señor Dawkins, ¿puede la religión ser en algunos momentos o en algunos aspectos algo bueno para las sociedades? Creo que tiene consecuencias buenas, pero creo que la mayoría de los efectos positivos son artísticos, obras de arte, pinturas, música, gran arquitectura. Es difícil pensar en algo más. Le doy un ejemplo chileno. Durante la dictadura de Pinochet, la Iglesia Católica fue un refugio para muchas personas. Muchas vidas se salvaron gracias al poder de esa institución. Pinochet pudo cerrar el Congreso, pudo cerrar los medios independientes de prensa, pero no la Iglesia Católica. Tuvo un rol positivo en ese contexto. Sí, porque era una institución poderosa e históricamente fue importante, por lo que quizás Pinochet no se atrevió a interferir. Entonces la gente pudo refugiarse. Pero esto es un subproducto incidental, ya que pudo haber pasado con cualquier institución poderosa y resultó ser una religiosa. Hoy en día la Iglesia Católica, no solo en Chile, está pasando por un momento difícil por los casos de abuso sexual. ¿Qué opina al respecto? Esa es una de las razones por las que está pasando por un momento difícil y me encantaría ver la muerte de la Iglesia Católica. Me encantaría verla decayendo en Irlanda, me encanta verla decayendo en Chile. Pero es por diferentes razones, porque fomenta mentiras que conflictúan con las verdades científicas. Pero si tienes razón, por supuesto, la Iglesia está sufriendo mucho por las horribles prácticas de abuso infantil que parecen prevalecer en ella. ¿Debería prohibirse entonces la educación religiosa? No, creo que es importante que los niños aprendan sobre religión porque es imposible comprender la historia sin entender las motivaciones religiosas que tantas cosas que han pasado en ella, como las guerras y otros hechos. Es importante conocer la Biblia por las figuras literarias. Presumo que es lo mismo en español que en inglés. Gran número de retóricas, metáforas que vienen de la Biblia. Figures of speech, similes, metaphors, come directly from the Bible. Serías analfabeto si no conoces la Biblia, tal como serías si no conoces grandes obras del pasado como las de Shakespeare. Pensaba más bien en la educación que imparten en colegios católicos. Definitivamente deberían detenerse. Enseñarle a un niño, tú perteneces a esta religión, tú eres un niño católico, eso es pernicioso. De hecho, es abuso infantil. Enseñarle a un niño que hay algo llamado cristianismo, que hay gente que cree en esto o en aquello, que hay católicos, protestantes, musulmanes, judíos, eso sería importante de enseñar. Pero no le enseñes a un niño, tú eres un niño católico.
eres un niño protestante. Eso es maldad. Cuando dice que le gustaría ver la muerte de la Iglesia Católica, para mucha gente la Iglesia, las iglesias en general, son una forma de unir personas, son una manera social de tener relaciones significativas con vecinos, etcétera. Sí, pero seguramente hay mejores formas de hacerlo que adscribirlo a un montón de tonterías cósmicas. ¿Pero no cree ningún tipo de beneficio social de la religión en absoluto? Probablemente lo tenga, pero eso es algo incidental. Lo importante aquí es lo que es verdad y lo que no lo es. Pero algo no tiene que ser necesariamente verdadero para tener un efecto. Si a ti te importa eso, buena suerte. A mí me importa la verdad. ¿No le interesa entonces cómo las sociedades se desarrollan? Sí, pero hay mejores formas de hacerlo que fomentando creencias en mentiras. Puedes tener clubes sociales, puedes creer o unirte a movimientos políticos, puedes ir a conciertos, elecciones y teatros y bares. Esas también son formas de promover cohesión social. Apoyar a clubes de fútbol también es algo que une a la gente, pero que no van en la misma dirección que creer en falsedades sobre el universo y sobre la vida. ¿Podríamos decir que usted quiere un mundo post-religioso, que ese sería un mundo mejor? Sí, creo que sería mejor y creo que falta mucho tiempo para eso. Como científico, ¿cree que eso pasará eventualmente? Como dije, creo eventualmente pasará, pero necesitaremos mucho tiempo. Necesitamos mucha mejor educación. Hay muy buena evidencia de que donde hay mayor bienestar social, previsión, buena educación, son los países menos religiosos del mundo. Eso se ve incluso dentro de Estados Unidos. La religión tiende a ir de la mano con la pobreza, con la privación y con la falta de educación. Si logramos acabar con esas cosas, entonces la religión irá en declive. ¿Considera que la religión tiene un papel relevante en la violencia? Obviamente, en lugares como Siria y el Medio Oriente, sí. Pero no es más bien una violencia sobre lo sagrado más que sobre religión. Digo, lo sagrado podría ser cualquier cosa. Sí, bueno, eso es exactamente de lo que hablamos antes sobre la cohesión social. Una de las consecuencias de la religión es que te hace identificar con un grupo en particular. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, cuando los católicos y protestantes norirlandeses se matan mutuamente, no lo hacen realmente por una discusión teológica. Se matan porque dicen, este es nuestro grupo y ese es el de ellos. Nosotros somos los naranjos, ellos son los verdes. Voy a vengar la muerte de mi abuelo que fue asesinado por un católico o por un protestante. Esa es la desventaja, el lado negativo de la cohesión social de la que hablábamos. Y es la motivación principal, probablemente, de lo que yo llamo violencia inspirada en religión. Pero no es que esté inspirada directamente por desacuerdos teológicos. Es que la gente usa etiquetas para identificar quién es el enemigo y quiénes son los suyos, y la religión es una etiqueta de identificación muy fuerte por el efecto de cohesión social que mencionamos antes. Pero el peor genocidio de la historia no se hizo en nombre de la religión. Stalin estaba actuando. Bueno, eso depende de lo que considere religión. Cualquier creencia fanática que no esté basada en evidencia. Si definimos eso como religión, entonces el stalinismo fue una religión. El hitlerismo fue una religión. Hay que admitir que no fue una religión basada en lo sobrenatural en ese caso. ¿Puede haber religiones seculares como esas? ¿Perdón? ¿Puede haber religiones seculares como esas, no relacionadas a...? Sí, podrías llamarlas religiones seculares, pero es una creencia basada en algo que no es evidencia. Hitler creía tener evidencia de que su raza era superior. Y era falsa, era evidencia falsa y fanática. Y Stalin creía que la historia iba a terminar en un partido y en el comunismo. Sí, estas son creencias peligrosas, porque son creencias fanáticas e ideológicas que no están basadas en evidencia.
And it's not dangerous. Y no es peligroso creer siempre en la ciencia, porque la ciencia evoluciona, puede equivocarse. It's evolving, can be wrong, and then Yes, be right again. science can be wrong, Sí, la ciencia puede equivocarse y de hecho progresa fortaleciendo las cosas, pero la ciencia es el mejor método que tenemos para descubrir la verdad. Y si hubiera un método mejor, eso sería una parte de la ciencia. if there were a better method, it would become a part of science. Today, Hoy los derechos humanos son sagrados para muchos en el mundo, la libertad individual, la democracia.